Mi padrastro cambió las cerraduras antes de que terminara el funeral. Cuando regresé a la casa de mi madre para buscar el vestido con el que ella quería ser enterrada, mi llave entró, pero no giró. Probé 2 veces. Entonces la puerta se abrió apenas unos centímetros. Ernesto me miró desde dentro. Todavía llevaba la corbata negra. ¿Qué haces aquí? Vengo por las cosas de mamá. Ya no puedes entrar. Creí que el cansancio me hacía escuchar mal. ¿Qué dijiste? Abrió un poco más la puerta. Detrás de él había cajas, una maleta y varias bolsas negras. Reconocí una chaqueta mía asomándose por una de ellas. Tus cosas están ahí. Puedes llevártelas. Miré el suelo. Había un taladro, tornillos y el envoltorio de una cerradura nueva. Cambiaste la puerta. La casa ahora es mía. No levantó la voz. Lo dijo con la calma de alguien que llevaba mucho tiempo esperando aquel momento. Mamá murió esta mañana. Precisamente. Ni siquiera la hemos enterrado. Lucía, no quiero discutir en la entrada. Entonces déjame pasar. No. Saqué el teléfono. Voy a llamar al abogado. Llámalo. Y si llamas a la policía, diles que estás intentando entrar en mi propiedad. Miré las bolsas. ¿Preparaste mis cosas antes del funeral? No respondió. Tomó una de las bolsas y la dejó en el porche. Dentro había fotografías, libros y una caja de madera que mi madre me regaló cuando cumplí 18 años. Todo mezclado como basura. ¿Dónde están sus joyas? Guardadas. ¿Y sus documentos? Con el abogado. No tienes derecho a hacer esto. Por primera vez sonrió. Tu madre dejó todo por escrito. Luego cerró. Yo me quedé en el porche con 4 cajas y la sensación de que acababa de perder a mi madre por segunda vez. Mi nombre es Lucía Navarro. Tengo 42 años, soy fisioterapeuta. Hasta aquella mañana, creía que el peor momento de mi vida sería escuchar al médico decir que mi madre había muerto. Me equivoqué. Lo peor fue descubrir que el hombre que había compartido 18 años con ella llevaba menos de 12 horas comportándose como si su muerte fuera una autorización. Mi madre se llamaba Elena. Era viuda cuando conoció a Ernesto. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años. Después de su muerte, mamá y yo nos quedamos solas en la casa de la calle Jacarandas, 2 plantas, un jardín estrecho y una pérgola torcida que mi padre nunca quiso arreglar porque decía que lo imperfecto también da sombra. La casa no era una mansión, pero estaba pagada. Mis padres habían trabajado casi 20 años para terminar la hipoteca. Mamá conoció a Ernesto 4 años después. Él era electricista. Hablaba poco, llegaba siempre temprano y llevaba una libreta donde anotaba gastos, citas y medidas. La primera vez que cenó con nosotras reparó una lámpara sin que nadie se lo pidiera. Yo no quería que mi madre tuviera pareja. Aceptar a otra persona en aquella mesa se sentía como admitir que mi padre no iba a volver. Mamá nunca me presionó. No necesito que lo quieras, me dijo. Solo que no lo castigues por estar vivo. Con el tiempo dejé de verlo como una amenaza. Ernesto la hacía reír, arregló el techo y construyó una rampa cuando a ella empezaron a dolerle las rodillas. Cuando terminé la universidad, condujo 3 horas para asistir a mi graduación. Cuando me separé de mi esposo, llegó con una camioneta y me ayudó a sacar mis muebles. Nunca lo llamé papá. Él nunca me pidió que lo hiciera. Pero durante años pensé que teníamos una relación honesta. Ese detalle importa, porque las traiciones de desconocidos pueden hacerte perder dinero. Las de la familia te obligan a revisar todos tus recuerdos. Antes de casarse, mamá me llamó. Quiero que sepas que la casa seguirá siendo tuya algún día. Mamá, no necesito hablar de eso. Yo sí. Ernesto tendrá seguridad, pero esta casa la compré con tu padre. Quiero proteger ambas cosas. No pregunté qué significaba legalmente. Ese fue mi primer error.
Años después, mamá enfermó de cáncer. Durante los siguientes 2 años, Ernesto estuvo con ella todos los días. Yo viajaba varias veces por semana, la llevaba a tratamientos, pagaba una enfermera algunas tardes y dormí muchas noches en mi antigua habitación. Pero sería mentira decir que hice lo mismo que él. Ernesto la ayudaba a levantarse, la bañaba, preparaba comida y escuchaba las mismas preguntas cuando los medicamentos la confundían. Dejó trabajos. Perdió clientes. Su mundo se hizo tan pequeño como la habitación de mi madre. Yo lo sabía. Y se lo agradecía. Tal vez no lo suficiente. Durante los últimos 6 meses se volvió más protector. Luego más controlador. Si preguntaba por el médico, decía que me llamaría después. Si quería revisar cuentas, respondía que no estresara a mamá. Cuando propuse ayuda nocturna, se ofendió. Yo sé lo que necesita mi esposa. Una tarde, 2 meses antes de morir, mamá me pidió que cerrara la puerta. ¿Ernesto te ha dicho que quiere vender la casa? No. A mí sí. Dice que después no podrá mantenerla. ¿Tú quieres vender? No mientras esté viva. Entonces no se vende. Me pidió que buscara una carpeta azul en el armario. No la encontramos. Ernesto regresó antes de que pudiéramos seguir buscando. Aquella noche no volví a pensar en la carpeta. Ese fue mi segundo error. Mamá murió un viernes a las 6:20 de la mañana. Yo estaba allí. Ernesto también. No hubo una despedida perfecta. Solo respiraciones cada vez más lentas y, después, silencio. Horas más tarde, él ya había cambiado las cerraduras. Dormí aquella noche en casa de mi amiga Paula. A la mañana siguiente recibí una llamada. ¿Señora Lucía Navarro? Mi nombre es Adrián Salcedo. Representé a su madre en la preparación de su fideicomiso. Me senté. Ernesto dijo que usted llamaría. Hubo una pausa. ¿El señor Molina ha intentado impedirle entrar en la casa? Cambió las cerraduras ayer. Antes del funeral. El abogado dejó de hablar. ¿Retiró sus pertenencias? Las dejó en bolsas en el porche. No firme nada que él le entregue. Su madre dejó una cláusula específica sobre la vivienda. Ernesto dice que la casa es suya. No exactamente. Nos citó el lunes. Ernesto llegó con una abogada. Yo me senté al otro extremo de la mesa. Adrián abrió una carpeta. Elena colocó la casa dentro de un fideicomiso. Lucía es la beneficiaria final. Al señor Molina le concedió un derecho de ocupación. Es lo mismo que ser dueño, dijo Ernesto. No. Adrián explicó las condiciones. Ernesto no podía vender, hipotecar ni alquilar. Debía permitirme acceso razonable a la casa y a las pertenencias de mi madre. No podía retirar ni vender bienes sin inventario. Y no podía presentarse frente a terceros como propietario absoluto. Ernesto se inclinó hacia adelante. Cambiar una cerradura no termina un derecho de por vida. Adrián pasó la página. La cláusula continúa. Leyó despacio. Cualquier intento deliberado de expulsar a mi hija, impedirle el acceso, disponer de la vivienda como propietario o eliminar sus derechos será considerado un acto de terminación. En ese momento, el derecho de ocupación del cónyuge finalizará y la posesión completa pasará a Lucía Navarro. Ernesto dejó de mover la pierna. Su abogada tomó el documento. ¿Está diciendo que perdió su derecho por cambiar una cerradura? No solo por eso. Adrián sacó un contrato con una inmobiliaria. Fecha: el día anterior a la muerte de mamá. Firma: Ernesto Molina. Precio de salida: $590.000. ¿Intentaste venderla antes de que muriera? Pregunté. Era una valoración. El documento se titula Acuerdo exclusivo de venta, respondió Adrián. Luego mostró una solicitud de préstamo por $75.000.
La casa aparecía como garantía. En el motivo, Ernesto había escrito, transición después del fallecimiento inminente de la propietaria. Mi madre todavía respiraba cuando él escribió aquello. No entiendes cómo estaban las cosas, dijo. Explícamelo. Tu madre llevaba meses muriéndose. Me levanté. No vuelvas a decirlo así. Él también elevó la voz. Yo la cuidé mientras tú volvías a tu vida. Yo dejé de trabajar. Yo dormía 2 horas. Yo limpiaba, cocinaba y cargaba con todo mientras tú llegabas con preguntas. Cada palabra dolía porque algunas eran verdad. Tienes razón en algo, dije. Hiciste mucho por mamá. Pareció sorprendido. Más de lo que sabes. Probablemente. Pero cuidar de ella no te da derecho a vender la casa que compró con mi padre. Yo puse dinero aquí. Eso puede revisarse, dijo Adrián. Pero no convierte un derecho de ocupación en propiedad. Durante un receso, Adrián me mostró otra hoja. 6 años antes, Ernesto había intentado usar la casa como activo al solicitar crédito para su negocio. Mamá se negó y modificó el fideicomiso para dejar las condiciones más claras. Ernesto había firmado un reconocimiento. Sabía exactamente qué línea no debía cruzar. Y esperó hasta que ella ya no pudiera detenerlo. La reunión terminó sin acuerdo. Contraté a una abogada llamada Patricia Méndez. Ella leyó todos los documentos. La cláusula es fuerte, dijo, pero no esperes que todo termine porque alguien la leyó en voz alta. Él puede reclamar aportes, cuestionar la interpretación y pedir compensación. Está vendiendo cosas de mamá. Le mostré un anuncio publicado por la hija de Ernesto, la mesa del comedor, 6 sillas y una lámpara. Liquidación por mudanza. Patricia solicitó una orden temporal para impedir la venta o traslado de bienes. Cuando entramos a la casa con un funcionario, la habitación de mamá estaba casi vacía. En la caja fuerte encontramos 2 relojes y el anillo de bodas. Faltaba un collar de perlas que había pertenecido a mi abuela. Elena se lo dio a mi hija, dijo Ernesto. ¿Cuándo? Antes de enfermar. No tenía prueba. En el despacho encontramos presupuestos de mudanza y la reserva de un apartamento amueblado, realizada 3 semanas antes de la muerte de mamá. No estaba planeando quedarse en la casa. Nunca necesitó el derecho de ocupación. Quería convertirlo en dinero. En la parte inferior de un archivador encontré la carpeta azul. Ernesto cambió de expresión. Eso es privado. Dentro había copias del fideicomiso, recibos, fotografías y una lista escrita por mamá con los objetos que quería dejar a cada persona. El collar de perlas aparecía junto a mi nombre. Los pendientes eran para la hija de Ernesto. También había una carta dirigida a los dos. Ernesto, quiero que tengas un hogar si yo falto. Lucía, quiero que la casa que construimos con tu padre permanezca protegida para ti. Ninguno debe usar mi muerte para borrar al otro. Seguí leyendo. Por eso dejo a Ernesto el derecho de vivir aquí, pero no el derecho de vender. Y dejo a Lucía la propiedad, pero no el derecho de echarlo mientras respete la casa y tu lugar en ella. La última línea estaba subrayada. Si alguno intenta expulsar al otro de mi vida, perderá el privilegio que le di. Mamá no había elegido entre nosotros. Había intentado obligarnos a convivir con límites. Ernesto recibió seguridad. Yo recibí futuro. Él quiso convertir la seguridad en propiedad. Y al hacerlo perdió ambas cosas. La primera propuesta de Ernesto fue sencilla. Renunciaría a la impugnación si yo le pagaba $180.000. Pidió dinero por reparaciones, mantenimiento, pérdida de ingresos y su parte moral en la vivienda. Solicitamos documentos. Muchas reparaciones habían salido de la cuenta de mamá. El techo se pagó con el seguro. La rampa con una ayuda médica. Los impuestos los pagó ella. Ernesto sí había pagado parte de una terraza y había perdido ingresos mientras cuidaba a mamá. Eso era cierto.
Yo no quería fingir que su sacrificio no existía. Reconozcamos todo lo que pueda demostrar, le dije a Patricia. ¿Incluso si legalmente no tienes que hacerlo? Sí. Defender la casa no significa negar lo que hizo por ella. La mediación ocurrió 6 semanas después del funeral. Ernesto llegó sin la pequeña libreta que había llevado durante casi 20 años. El mediador explicó que podíamos ir a juicio o establecer una compensación y una fecha de salida. Yo quiero quedarme, dijo Ernesto. Su derecho está en disputa porque intentó vender y excluir a la beneficiaria, respondió el mediador. Fue un error. Lo miré. Cambiaste las cerraduras antes de que enterráramos a mamá. Estaba fuera de mí. Firmaste con la inmobiliaria el día anterior. Su abogada habló del agotamiento del cuidador y del miedo a quedarse sin hogar. Nadie iba a echarlo, dije. Ernesto me señaló. Tú siempre quisiste esta casa. Nunca te pedí que te fueras. Cada vez que entrabas mirabas todo como si estuvieras esperando. ¿Esperando qué? A que Elena muriera. Me quedé sin palabras. No porque fuera verdad, sino porque entendí que así había interpretado cada visita. Mis preguntas eran inspecciones. Mis propuestas de ayuda, críticas. Mi preocupación, una cuenta regresiva. Eso no era lo que hacía. Eso era lo que sentía. El mediador fue directo. Sentir miedo no autoriza una venta. Durante el receso encontré a Ernesto en el pasillo. ¿De verdad pensabas vender sin decirme nada? Pensaba pagarte algo. ¿Cuánto? Tardó en responder. 50.000. La casa valía casi 600. Tú no pagaste las reparaciones, dijo. Mamá y papá pagaron la casa. Tu padre murió hace 27 años. Eso no borra lo que construyeron. Yo también construí una vida ahí. Entonces, ¿por qué ya habías reservado un apartamento? Cerró los ojos. Porque cada habitación me recordaba que ella se estaba muriendo. La rabia dentro de mí no desapareció, pero cambió de forma. Ernesto no quería quedarse. Tampoco quería marcharse sintiendo que 18 años no habían valido nada. El problema fue que decidió ponerles precio usando algo que no era suyo. Podías decírmelo. No quería pedirte nada. Preferiste tomarlo. Asintió. Sí. Fue la primera vez que admitió algo sin esconderse detrás de una explicación. La solución final no fue perfecta. Ernesto renunció a cualquier reclamación sobre la casa. Devolvió el collar de perlas y los objetos asignados a otras personas. Entregaría todas las llaves y se marcharía en 30 días. A cambio, el fideicomiso reconoció gastos documentados y una suma por la terraza que había financiado. Yo acepté pagar 3 meses del apartamento que ya había reservado. No porque se lo debiera legalmente. Porque no quería que la última decisión relacionada con mi madre fuera dejar en la calle al hombre que la había cuidado. También tuvo que devolver dinero retirado de la cuenta conjunta después de la muerte. Vendió una camioneta para cubrir la diferencia. El día que dejó la casa, lo encontré en la cocina. La mesa seguía allí. Pasó la mano sobre una pequeña quemadura que mi padre había dejado muchos años antes. Elena nunca quiso cambiarla, dijo. Decía que las marcas demostraban que una casa había sido usada. Yo pensaba que solo odiaba gastar dinero. Sonreí sin querer. Ernesto sacó un llavero. La puerta principal. La trasera. El garaje. El buzón. Las dejó sobre la mesa. ¿Esto es lo que querías? No. No. Quería que no hubieras cambiado la cerradura. Me miró. No puedo deshacerlo. Lo sé. Se sentó. Cuando Elena hizo ese fideicomiso, me sentí humillado. Después de tantos años seguía siendo el hombre que vivía en la casa de otro. Era la casa de ella. Lo sabía.
Pero no quería sentirlo. Aquella respuesta fue más honesta que cualquier argumento legal. Cuidaste bien de mamá, dije. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No al final. Lo que hiciste después no borra todos los años anteriores. Tampoco los años anteriores justifican lo que hice después. Asentí. Esa era la verdad completa. Antes de irse, se detuvo junto a la puerta. ¿Vas a vender? No todavía. La caldera necesita servicio en invierno. El técnico se llama Ramiro. Su número está en la libreta que dejé en el cajón. Gracias. Abrió la puerta. Lucía, tu madre escribió esa cláusula porque sabía quiénes éramos. Creo que la escribió porque esperaba que fuéramos mejores. Bajó la mirada y se marchó. Durante los meses siguientes reparé la casa lentamente. Guardé la ropa de mamá. Entregué cada objeto según su lista. Devolví a la hija de Ernesto los pendientes que mamá realmente quería dejarle. Conservé el collar de perlas dentro de la caja de madera que Ernesto había dejado en el porche el día del funeral. 3 meses después, él me llamó porque encontró fotografías antiguas de mamá. Nos reunimos en una cafetería. Dentro del sobre había una foto de mi padre construyendo la pérgola torcida. Mamá estaba detrás, riéndose. Yo tenía 8 años y sostenía un martillo demasiado grande. En el reverso ella había escrito: Los 3 empezamos esta casa. La vida decidirá quién la cuida después. Ernesto miró la fotografía. Supongo que yo la cuidé durante un tiempo. Sí. Y tú la cuidarás ahora. Eso parece. No nos abrazamos. No fingimos ser una familia intacta. Pero dejamos de hablarnos como enemigos. Un año después convertí la habitación de invitados en un espacio temporal para familiares de pacientes que viajaban a la ciudad por tratamientos médicos. Ernesto ayudó a instalar una lámpara. Vino una tarde. Tocó el timbre. Esperó a que yo abriera. Ese detalle puede parecer pequeño. No lo era. Antes entraba con llave. Después intentó impedirme entrar. Ahora preguntaba: ¿puedo pasar? Me aparté. Sí. Cuando terminó, miré la lámpara. Está un poco torcida. Puedo arreglarla. Déjala así. Sonrió. Lo imperfecto también da luz. Era casi la frase de mi padre. La casa seguía teniendo marcas de todos. De mi padre. De mi madre. De Ernesto. Mías. Pero las marcas no eran escrituras. El sacrificio no era una transferencia automática. El cuidado no era propiedad. Y el miedo a quedarse sin nada no daba derecho a tomarlo todo. Mi padrastro creyó que la muerte de mi madre había cerrado una puerta y le había entregado la llave. La verdad era distinta. Mamá había preparado aquella cláusula para el momento exacto en que cualquiera intentara convertir el duelo en poder. A Ernesto le dijo: puedes vivir aquí, pero no borrar a mi hija. A mí me dijo: la casa será tuya, pero no borres al hombre que me cuidó. Él cruzó su límite primero. Yo estuve cerca de cruzar el mío por rabia. A veces la justicia familiar no consiste en que alguien lo pierda todo. Consiste en devolver cada cosa a su lugar. Las llaves a la persona correcta. Los recuerdos a quienes fueron destinados. El dinero a las cuentas que correspondían. Y la responsabilidad a quien tomó la decisión. Si hubieras estado en mi lugar y tu padrastro hubiera cambiado las cerraduras antes del funeral, ¿qué habrías hecho? ¿Lo habrías expulsado inmediatamente? ¿Habrías reconocido los años que cuidó a tu madre? ¿O habrías hecho lo que hice yo, proteger la casa, exigir que devolviera lo que tomó y ayudarlo a marcharse sin fingir que su traición nunca ocurrió? Te leo en los comentarios. Y si te gustan las historias de herencias, casas familiares, padrastros, documentos secretos, traiciones y justicia inesperada, suscríbete a Familias Codiciosas.
Porque algunas familias esconden la verdad detrás de una puerta cerrada. Pero tarde o temprano, alguien encuentra la cláusula que todavía puede abrirla.